En la calle me conocen como el hip hop, the real dance creep. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado. SEOs Plus. Mejor imposible. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida comunidad de líderes. Estamos en un nuevo capítulo de nuestro podcast Chuya Vida. No se olviden, una sola oportunidad de vida, tenemos que vivirla al máximo. Estamos acá ya a las puertas de arrancar este nuevo capítulo con un gran invitado, pero antes de darle paso, vamos también a saludar a Producción, Alvarito. Producción, ¿qué tal esta semana? ¿Qué tal ese trabajo? ¿Cómo le ha ido mi querido amigo Israel? Yo aquí un poquito estresado con tantas cosas que hay que hacer. Chuya Vida. Con los podcasts de Chuya Vida y los artes de SEOs Plus, pero todo muy bien ahí saliendo, gracias a Dios, adelante con la bendición de Dios. Todos los días generando contenido realmente educativo para personas que son de la parte educativa como tal, ¿no? Entonces eso, en la anterior semana le tuvimos al Kiwi. Espero que si no viste ese capítulo, te conectes al YouTube, ahí va a estar subido. Y como yo siempre digo, usted llega a la casa, hágase su canguil, hágase unos chifles, hágase la merienda, siéntese en el mueble, llámele a la ñora, llámele al guagua y póngase a sintonizarnos Chuya Vida, ¿no? No tenemos un horario fijo, bueno, tenemos un horario fijo de estreno todos los fines de semana, todos los domingos a las 7 de la noche, pero nuestros programas siempre están colgados en YouTube y en Spotify, entonces no hay pretexto para que no nos puedas ver. Si tú te fuiste de paseo el día domingo a algún lado y no avanzaste a sintonizarnos, pues puedes vernos el lunes a la hora que tú desees. Entonces, pilas, ¿cómo le ha ido Alvarito? ¿Qué tal, amigos de nuestra comunidad de líderes SEOs Plus? Cada vez vamos creciendo más y más. Muchas gracias por su confianza. Hemos arrancado también este mes con unos cursos geniales. Nos ha ido súper bien. La gente está muy contenta de todas las capacitaciones que han recibido, así que también capacítate con SEOs Plus. Y recuerda pues seguirnos siempre en este podcast Chuya Vida. Tenemos un gran invitado y una gran temática para este podcast, algo que esté en auge y que pues seguramente más de un uno tema polémico también. les va a llamar la atención, la curiosidad y quizás quieran que sus hijos también empiecen a practicar esto, ¿no? Así que estén atentos, pilas, y le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado. Él es el ingeniero Ronnie Casco y arrancamos con la pregunta de cajón. ¿Quién es Ronnie Casco? Muchas gracias Alvarito, Isra, producción. Tocayo. Tocayo de Sí, producción. tocayo de Gordo producción. y medio flaco. Dicen gordo y medio flaco. No, muchas gracias. Pero de verdad para mí es un honor estar acá en este sillón compartiendo con grandes personalidades. También, bueno, el tema del día de hoy es un tema bastante controversial a cierto punto, pero muy interesante además. ¿Quién es Ronnie Casco? Bueno, me considero yo como un aprendiz tecnológico. Sí, me identifico mucho con el tema de Sócrates cuando decía, solo sé que nada sé. Entonces, me identifico mucho con esa frase, así que, pues nada, soy un aprendiz y yo creo que todos mismos vamos por ese rumbo. Uh-huh. Perfecto, Ronnie. Bien. Bueno, dándote la cordial bienvenida, Ronnie, acá. De igual manera, queridos amigos, pues, como tú habías dicho, no es un poco controversial este tema de inteligencia artificial. El día de hoy vamos a trabajar inteligencia artificial, un poco de robótica también. Como ustedes pueden ver, tenemos unos juguetes por aquí en la mesita, súper chéveres. Nos estaba, otras cámaras explicando un poco de qué se trataba, pues. Pero bueno, arranquemos con el primer tema que quería un poco preguntarte. ¿Por qué es un poco polémico inteligencia artificial en sí? Bueno, vamos a dar un poco de sentido a esta temática, ¿no? Entendamos que la inteligencia artificial tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es como yo había mencionado, un tema un poquito político, haciendo un poco de comparación, porque en estos días también se está dando este tema de Venezuela y eso, inclusive por ahí un personaje que decía que quiere pelearse con uno de los magnates que fue de la inteligencia artificial, ¿no? Que es el Elon Musk. Entonces, bueno, en ese sentido, no saber qué decir también hace Parece mucho. Chuck Norris, Maduro, ¿no? y que si gana Maduro le va a regalar un viaje a Marte. A Marte. Y que te vas solo de ida, pero. Solo de ida. Yo igual se le dejaré esa, ¿no? Entonces, la inteligencia artificial es más o menos como dos bandos, ¿no? Como de izquierda y derecha. ¿En qué sentido? En el sentido de que algunos están a favor de la inteligencia artificial y que pues esta siga creciendo como tal. Y hay otros que, como Elon Musk, que dicen que la inteligencia artificial debe tener ciertas regulaciones. Entonces,
bueno, no sé cuál será su postura, ya al final también estaremos dando en ese sentido esas opiniones. Pero en el sentido, si me preguntan a mí, pues este tema de la inteligencia artificial debería ser controlado como tal. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial comienza a tener bastante auge a finales del 2023. Como tal comienzan a crearse estos temas de incorporación de ChatGPT y así. Pero hay que tomar en cuenta mucho que la inteligencia artificial tiene otra postura como tal, una postura de aprendizaje, y también hay gente que le ve como una postura también de que es un sistema invasivo. Es el rival del ser humano. ¿no? Sí, entonces como dicen, allí o hace las cosas más fáciles. La tecnología de inteligencia artificial básicamente ha hecho que algunas personas pues queden sin empleo como tal, ¿no? Igual se utilizan en algunas industrias robots automatizados, robots que tienen inteligencia artificial que hacen tareas mucho mejor que un ser humano. Pues bueno, ahí hay un poco de controversia entre que te va a reemplazar el ser humano, el robot de inteligencia artificial. Entonces, bueno, hubo mucho que ver en ese sentido, ¿no? Ya, Sí. muy bien, muy bien. ¿Qué opinas de eso que suele salir en las redes sociales, que ahora las cosas son más inteligentes que los seres humanos? Bueno, hay que tener en cuenta, ¿no? Claro, hay que tener en cuenta que imagínense que lo que estamos desarrollando, la inteligencia artificial, es desarrollada ¿por quién? Por el ser humano, ¿no es cierto? Entonces, hay unas reglas también que hay que manifestar. Me acuerdo en una película, estoy mal, y lo mencioné cuando estaba en una capacitación aquí en CEOs también. Una película que se llama Yo Robot, ¿no? Sí, esa película, bueno, hay un escritor que se dio estas 3 leyes, ¿no? Decía estas 3 leyes de la robótica, y decía la primera, pues, que un robot no puede hacer daño a un ser humano. Sí, la segunda, que un ser humano el robot tiene que hacer todas las órdenes que le dio el ser humano. Y que el robot también tiene que defenderse, o también puede ser, no puede autodestruirse, solamente si es que el ser humano así lo permite. Entonces, miren, vamos asociando eso. Ahora, la inteligencia artificial es como un robot. Sí, como tal, porque el ser humano lo va programando, como tal, le va dando base de datos, le va dando memoria, y ahí pongámonos a analizar, ¿no? En ese sentido, si realmente a un futuro esta inteligencia artificial puede dominar el mundo o no. Todo esto de la inteligencia artificial y los robots pueden pensar por sí solos. O sea, puede llegar al punto de pensar por sí solos y manejarse por sí solos, ¿o no? ¿O siempre sí. debe estar la mano del humano ahí detrás? No, de hecho, imagínense ahorita ya tienen en sus teléfonos de igual manera, ¿no? Tienen la inteligencia artificial de Meta, ¿no? Entonces es una arquitectura computacional que va aprendiendo cada momento, a cada instante. Entonces, la respuesta sería que no necesita mucho de la intervención humana, pero sí de una vigilancia como tal. Había cuando se creó esto de la inteligencia artificial, hubo un congreso, sí, que como tal uno de los fundadores de OpenAI, de ChatGPT también, que ahí se conecta. Entonces decía que esto necesita un grupo de regulación, que la inteligencia artificial necesita un grupo de regulación. Entonces, imagínense ustedes que absorbe demasiados datos. Claro. O sea, imagínense ustedes que no habría alguien que regule la inteligencia artificial, entonces esta comenzaría a tener inteligencia ya ¿cómo te digo? Entendible como tal. Entonces, sí necesitaríamos, bueno, yo soy del partido como tal, que necesita, de la izquierda, derecha, que se necesita como tal una regulación para esto de la inteligencia artificial. Bueno, Claro, exacto. O sea, imagínense, todos los seres humanos asociamos esto a la película de Terminator, ¿no es cierto? Cuando dicen, no, que las máquinas, que esto van a... O sea, tenemos un futuro casi parecido, pero tampoco tan como tal. Que puede ser, sí puede ser, ¿no? No sé, pues puede ser, quién sabe al final, ¿no es cierto? Al último que puede ser. Así como en educación, cuando empezó a darse la educación virtual y de autopreparación. Claro. Que tú podías, bueno, te mandaban los folletos, tenías que leer y responder un cuestionario y te ibas. Yo creo que luego a la final se dieron cuenta que el docente es el docente. O sea, no puede haber una educación sin el docente. Siempre es necesario la guía del docente. Creo que algo así también debe ser esto. Siempre debe haber la mano la mano del ser humano como tal, claro, exacto. Por ejemplo, esto de la inteligencia artificial viene, no, o sea, la gente como tal, nosotros como tal, como seres humanos,
como cristianos, como quien dice, le conocimos en el 2023, casi a finales del 2022, 2023. Pero lo que nadie conoce es que esto ya comenzó desde el año 2012, 2013. Sí, comenzaron los grandes magnates de la industria tecnológica, en este caso Bill Gates, Mark Zuckerberg, los fundadores de Google, comenzaron ya a hacer pruebas con esto de inteligencia artificial. Y algo que nosotros debemos tener en cuenta es que la inteligencia artificial nace de una tesis. Sí, la inteligencia artificial nace de una tesis propuesta de dos estudiantes. Pilas a los chicos, a los gambras. Pueden vender la tesis. Sí, de hecho, bueno, y vamos ahí un poquito a la historia, ¿no? La inteligencia artificial nace de dos estudiantes y su profesor tesista como tal. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Para la gente, obviamente, que más entendida en el tema, los tecnológicos, ingenieros también en esto de sistemas, nace de un procesamiento gráfico. Sí, las tarjetas conocidas como, no sé si han escuchado, las de NVIDIA GeForce, toda la empresa de NVIDIA que es de tarjetas creadoras de desarrollos de video, de interpretación de gráficos. Lo que hacen ellos es nada más y nada menos que coger las tarjetas gráficas como tal, pero no utilizarla para un procesamiento de juegos o de video. Entonces lo que hacen ellos es cambiar ese panorama. Utilizan las tarjetas gráficas, pero la utilizan para desarrollar un software que sea capaz de reconocer gráficos y transformar esto a palabras. Entonces, de ahí nace la inteligencia artificial, de esta tesis. Imagínense que ustedes hacen una tesis y esa tesis o ese tema es subastado en el mundo de la tecnología. Y es lo que pasó con ellos. Por ejemplo... ¿Y hay una cifra en cuanto lo...? Claro. Ellos desarrollaron esta tesis, les pareció a los magnates de la industria, por ejemplo, de Microsoft, Bill Gates y también de Google. Entonces, el CEO de Google, entran, imagínate una página como la página de... como la paginita azul, como es de OnlyFans. Entonces, entran allí pero en vez de subastar como tal, o sea, tus packs, tus fotos, así, entonces ellos se subastan su inteligencia. ¿Sí? Entonces ellos meten la propuesta de su tesis como tal y nadie había tenido esa idea. Entonces comienzan a subastar y ahí es donde entra también nuestro personaje que hablamos al inicio, que es el fundador de Tesla. Elon Musk. Ajá. Entonces entra él también en la subasta y comienzan a absorber todo esto, ¿no? Entonces comienzan a absorber y le ofrecen a él nada más y nada menos que empiezan a venderse como por, si no estoy mal, $5,000 o $6,000 y la subasta empieza. Entonces cada uno ofrecía más y más y más y ahí van quedando ya fuera personajes como el fundador de Facebook, que Mark Zuckerberg queda fuera, queda el fundador el CEO de Google y solamente quedan a la puja Bill Gates, que era de Microsoft, y el chico Elon Musk de Tesla. Entonces ellos... comienzan a subastar y logran tener una cifra de $15 millones. 15 millones de dólares, más que por la tesis, era por la creación de este programa que ellos tienen. Entonces, ellos comienzan a tener esa idea y Elon Musk, fundador de Tesla, comienza a llamar la atención y comienza a ser amigos. Supongamos que somos los tres, ¿no es cierto? Entonces comienzan a hacer una fundación y se alían, ¿no? Se comienzan a generar ese vínculo. Entonces ellos comienzan a crear lo que se llama DeepMind. DeepMind era una versión muy antigua de ChatGPT y eso fue desarrollado en el 2013 más o menos. Son cosas que no se conocen. No se conocían, ¿no? Claro. Entonces, como les dije, la gente ya lo conoce como tal ChatGPT hoy en día, pero antes de eso hubo antes, ¿no? En el sentido de crear programas que funcionaban con inteligencia artificial. Entonces comienzan, ¿no? Ahí tener toda esa predisponibilidad para crear estos programas. Entonces crean estos programas y al final de eso comienzan a interesarse más gente. No sé si te acuerdas, en ese tiempo estaba en un auge en el 2017 por ahí, lo que era el metaverso, el famoso metaverso y todo lo demás. Pero es lo que tenía la idea de Mark Zuckerberg, hacer simplemente un universo, por así decirlo, en 3D, pero nada de inteligencia artificial como tal. Pero no sabían lo que se estaba pasando atrás de ellos. Era bastante interesante, porque ya comenzaron a crear su propia inteligencia artificial. Hablamos en el 2016,
creo que es un juego como damas chinas, no estoy mal seguro, no me acuerdo el nombre. Entonces la inteligencia artificial comienza y la inteligencia artificial derrota al campeón de este juego como de damas chinas solamente con inteligencia artificial. Entonces ahí fue cuando, en este caso, Bill Gates se comenzó a interesar por la inteligencia artificial. Que decía, obviamente, tú juegas en un juego de ajedrez, tú tienes patrones específicos. Es decir, tienes un juego delimitado de movimientos. O sea, si tú más matemáticamente vas en el factorial y te le pones ahí todo eso y comienzas a jugar, ¿no? Entonces, si todos esos datos pones en la computadora, hace millones de procesamientos y, si no estoy mal, en el 1999, IBM, el fundador de Microsoft, igual ahí, le gana al campeón nacional de ajedrez, pero era un juego limitado. Ahora, en el 2016, le ganan a este jugador como de damas chinas. Pero ¿cuál es la diferencia de ajedrez y esto de damas chinas? Que en damas chinas tenía mucho más posibilidades aleatorias de juegos que no te imaginas, o sea, como que era infinito. Entonces, ¿qué hace la inteligencia artificial? Comienza a autoeducarse, o sea, ojo con esto, comienza a generar la memoria, comienza a autoeducarse y él comienza a crear sus propias jugadas. O sea, jugadas que no tenían nada que ver con otros campeones mundiales ni nada. O sea, crea sus propias jugadas y le derrota al campeón mundial de este juego, que era, no me acuerdo el nombre, pero es de Sí, procesamiento propio. Wow. Entonces ahí es cuando... Basureando. Entonces imagínate, la Pues inteligencia... ya no vamos a tener producción. Ya no va a ser matrices. Claro, ¿no? Para eso eliminar las matrices de la matriz de la matriz. ¿Y para qué sirve la matriz? No sé. Siempre ha funcionado así aquí. Ajá, y eso imagínate, o sea, y es, vamos... Hay una cosa que yo leí que decía, Ajá. es que mi hijo es un genio porque tiene 3 años y ya sabe manejar el celular, sabe manejar la tablet y todo. Y dicen, no es tu hijo el genio, son los ingenieros que construyeron eso para que un niño de 3 años Pueda manejar eso. Tan Exacto. versátil, Sí. ¿no? Bueno, y ahí también va a tener en cuenta que la inteligencia artificial hay que tenerle también ciertos rangos de cuidado, ¿no? Me menciona Alvarito en ese sentido. No toda la inteligencia artificial puede ser asequible para todos. En ese sentido, porque Ese imagínate... sería el control que tú decías. ¿no? Claro, el control parental. Claro, o sea, imagínate, tú le das el control a lo que tú puedes acceder a la inteligencia artificial. Tú le das el control. que con eso una especie, no sé, como de hacker se me ocurre. Y con esta inteligencia artificial coger y manejar toda una seguridad de un banco, por ejemplo. Claro. Y bajar toda esa seguridad y hacer lo que tú quieras para que... Y eso es a lo que yo iba. Sí, También muchas conversábamos, ¿no? Tras Tras cámaras, cámaras, sí, ajá. conversábamos tras cámaras. Y decía que como tal había 2 reformas, ¿no? Como el de izquierda y derecha. La parte que estaba a favor de la inteligencia artificial decían que este software debe ser un software libre, un software open ahí, o sea, que quiere decir que todos tengan acceso a su matriz. Exacto, o sea, si tú puedes, por ejemplo, acceder a la información matriz y tú coger ese código como tal para poder utilizar en otras aplicaciones, lo puedes tener, pero hay otras que decían que no, y es por eso que se separan, por eso, o sea, hay un mundo muy, muy interesante dentro de todo eso, y se separa la otra parte en la cual dice, no, o sea, no puede ser de código abierto, hay que cuidar esto porque esto también puede ser muy peligroso para el resto de la gente, para el resto de la humanidad. O sea, se puede hacer muchas cosas con eso. Ujú. Analizando, pues, un arma de doble... Claro, y como tú decías, es más o menos como la memoria del ser humano, ¿no? Todo Sí. va almacenando. O sea, Exacto. nada se pasa por alto. Ajá. pues sí. Por ejemplo, en este caso todos tenemos ya acceso a la inteligencia artificial a través de WhatsApp. Claro, ingresamos. Ajá, todo, ¿no? y tú Y ingresas. a veces sin cuidado, o sea... Hay un chatbot en WhatsApp, en Facebook, en Meta, que imagínate, tú le puedes preguntar o decir alguna cosa y él te responde en ese Diséñame momento, algo. o diséñame algo y todo eso. Las campañas de pago. Claro, sí, Claro, sí, sí. sí, en efecto. Frases, temas. Por ejemplo, un poquito ya vamos a hablar acerca Ajá. de lo que es en la parte educativa, ¿no? El otro día estaba analizando con unos estudiantes para las tesis. Y ingresamos ahí, de verdad, en ChatGPT 3.0 es el gratuito, ¿no? El 3.5. 3.5. 3.5. Entonces, se escriben, ¿no? Ideas para temas de inteligencia emocional, por ejemplo, en educación. Te aparecen unas 10 respuestas, 15 respuestas. Claro. Y- Tú puedes delimitar eso. O sea, Y puedes coherentes, solo darme ojo. 5 ideas, o darme Claro. 10. Es a lo que se llama el famoso prompt, ¿no es cierto? El prompt es una, ¿cómo se llama? Una especie de comunicación que tú tienes como tú humano con el bot, con el robot como tal.
Porque interpretemos que ChatGPT es un robot artificial que está dentro de un sistema computacional. Entonces, un prompt es la dirección como que tú le dices o le especificas qué realmente es lo que quieres. Pues eso es lo que llaman programarle al chat. Ah, programarle al chat, ajá, exacto. Por ejemplo, y en tu campo... es prompt. Es prompt, ajá. Entonces, ¿Cómo usas un prompt? Un un ejemplo. prompt, por ejemplo, un prompt Son como específico, instrucciones. una instrucción Sí, pero- específica, por ejemplo, digámoslo que yo utilizo ChatGPT y yo le digo, por favor, actúa como un psicólogo actúa como un ese es psicólogo un prompt. y dame bien, consejos pilas ahí. sobre el amor para nuestro productor, ¿no? Sí, entonces imagínense que dan... Los arañazos. y- los arañazos. Entonces, Oye, mi amigo, no me ves esto. entonces Censura, ¿no? el pito. Le dan 5 y le dan las ideas, ¿no? Y imagínate, o sea, pero lo que hay que recalcar aquí es que al último te dice, ¿no? ChatGPT, o sea, es tan consciente que te dice, o sea, si tienes problemas psicológicos como tal, acude donde un profesional. Y hay que comparar, o sea, no puede como tal una ciencia como la Alexa, ¿no? reemplazar, ¿no? claro. Como tal, reemplazar. La Alexa es Alexa tiene, obviamente, su base de datos también conectada a lo que es el Internet de la inteligencia La artificial. inteligencia artificial. Claro, no es Claro. verdad lo que dice la Alexa, es... Claro. Alexa es un mundo. Alexa también. lava los platos. Eso no hay Alexa chance. es- Alexa, paga las deudas. Sí, y por ejemplo, en el campo, ¿no es cierto? Educativo, en el campo ya yéndonos a la parte psicológica, tú me dices, con los estudiantes analizabas esto. Yo también ahí analizaba con unos estudiantes para el tema de programación. Por ejemplo, ahí hay robots que tú Sí, vamos a utilizas, entrar a este gran sí, utilizas en el sentido de darles vida a los robots. Ahora ya tú solamente en ChatGPT le dices, por favor, diseñame, actúa como un programador, un programa adecuado, actúa como un programador senior, un programador profesional y dame el código para poner en C++, un ejemplo, un código que es en computación, en C++ para programar una tarjeta de desarrollo. Sí, puede ser Arduino, o SP32 o Python. Entonces, muchas de esos programas. Entonces, lo malo aquí es que como tal, tú no analizas o no haces un énfasis de racionalización o de humanidad. Entonces, el bot solamente actúa y te da el código y ya. Pero el tema aquí es que no te deja, ¿cómo te digo? No te deja pensar como tal. Sí, entonces no te deja pensar como tal o desarrollar la parte lógica. Sí, entonces simplemente te da el código y tú lo subes y te sube. O sea, te da. Es por eso lo que últimamente se está como que en contra tal vez de lo del... Los docentes a veces decimos, no, es que todo ya tienen en el internet, todo ya tienen en ChatGPT, se hacen monografías, se hacen Claro. tesis. ¿Qué opinas tú? Ahora entremos un poco a la parte educativa. ¿Qué opinas tú? ¿Cómo influye la inteligencia artificial ahora en la labor educativa, en la labor docente específicamente? Claro. Bueno, en ese sentido, la labor docente es una herramienta para nosotros, los docentes, es una herramienta genial, ¿no? Porque si tú manejas el programa adecuado, si tú manejas herramientas que tengan ahí, por ejemplo, actualizadas y que valgan la pena, en ese sentido, pues es para nosotros bastante favorable. Pero también hay la parte favorable para los estudiantes, porque ahora se han dedicado simplemente en poner en ChatGPT y boom, ya sale tu tesis, tu monografía, tu resumen. Ensayos, Pero todo. la parte negativa aquí es que Y eso te quita puede, lógica. puede romper esta de que te cogen que no sea el plagio. El Plagio, sí. Rompe el plagio incluso. Rompe el plagio, pero hay otras herramientas, por ejemplo, Que le baja. que le baja en que ese le baja, sentido, claro. claro. Si tú, por ejemplo, hay Y las docentes. sí, hay una parte en la que tú dices, por ejemplo, desarrollame una tesis, pero el chat GPT te desarrolla, pero simplemente, también. simplemente con una versión como de robot. Ahora, hay programas para hacerle humanizarle a la parte ¿Qué van a bueno, saber? claro. Entonces, ¿qué es lo que hacen los estudiantes? No simplemente sacan el texto como tal y ahora Y le pasas a pagan la valor. aplicación para humanizarle y ahí ya comienza, en vez de utilizar palabras tan técnicas como tal, Claro. ahora ya utilizan palabras De humanos, normales. lógicas como Claro. tal. Y eso no te ve el Urkun. Eso no es Exacto, el y Urkun. eso ya no te analiza, claro. Claro. El Urkun revisa netamente el plagio, El plagio. de obras ya publicadas anteriormente.
Y eso cuando Te da recién el salió. porcentaje ahí. Ajá. Exacto. Cuando Yo recién en mi salió. tesis tuve 0.01. De Black. Aparte. Cuando Pero salió. metiendo en los programas. No, en ese tiempo no había ChatGPT. Yo cuando salió ChatGPT, hablamos ya en el 2023, los primeros que, bueno, que les favoreció eso, fueron los que ya se estaban por graduar. Porque netamente mandaron ahí la tesis y les salía todito. Simplemente mandaban y en ese entonces, como los docentes todavía estábamos desactualizados, porque vuelvo a repetir, en el 2023 nace recién esta idea de mandar a la humanidad ChatGPT. Y eso que nace como un ensayo, o sea, cuando ustedes de pronto todavía no manipulaban mucho esto, ChatGPT nació como una prueba y decía en su parte, al final decía, solamente es para fines solamente de ensayo, sí, fines educativos. Entonces de eso no sabía la gente, pero tuvo tal impacto que ahora sí ya te... Como que se oficializó. Claro, se oficializó y ahora... Por ejemplo, en ese momento, imagínate que estabas estudiando y te tocaba hacer la tesis, y ahí te hacían una tesis de un día al otro. Te ponía listo como tal, copia, pega y gracias. Pero en ese tiempo, ¿por qué? Porque todavía no había como tal, o el mundo no conocía como tal ChatGPT o no había el control. Buenas. Una pregunta. Sí. A ver, dale. Perdón, Alvarito. Yo sé que usted está dichoso de aprender. Muy, muy ¿Qué interesante. pasaría si la inteligencia artificial cae en las manos de Lampa? Ya, ahora, eso es lo que íbamos y el tema que estábamos discutiendo al principio. Había dos posturas, ¿no es cierto? La postura que necesitaba una regulación como tal y la otra postura que decía que era un open source. Por ejemplo, a favor de open source o que sea un código abierto estaba el personaje que quería pelear con Maduro, con Elon Musk, estaba con ese personaje. Entonces decía que todos pueden tener acceso, ¿sí? Pero afortunadamente los creadores de ChatGPT, los que comenzaron ya con este sistema, la compañía que les absorbió fue Microsoft, Bill Gates, ¿sí? Entonces es una compañía muy seria en ese sentido y les dijo no, ¿sí? A ver, tenemos una herramienta que tranquilamente a la humanidad, o sea, le puede destruir. Claro. Pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Simplemente, o sea, nosotros tenemos y vendemos como tal nuestra versión gratuita, ¿sí? Ya, y entonces la versión gratuita es de Chat 3.5. Y tienen ciertas restricciones. ¿Quién es dueño de ChatGPT? Microsoft, sí, Microsoft como tal, sí. Por ejemplo, Microsoft lanza esto, ¿no es cierto? Lanza este ChatGPT 3.5, que es la versión de prueba. Y asimismo se aprovecha de esa interfaz para lanzar y comenzar a poner en sus máquinas. No sé si se acuerdan del navegador de Microsoft, Bing. Ah, claro, Bing. Entonces ya ahí comenzó, cuando comenzó a tener sus primeras actualizaciones, comenzó como Bing ahí. Ahí, sí. Y comenzó a Pero es tener como ahí un buscador, un ¿no? buscador, Un buscador. pero era ya potenciado con inteligencia artificial. Ese es uno de los buscadores que se podría recomendar también, ¿no es cierto? Pero primero no fue Cortana. No. O sea, Cortana sí, pero fue una actualización que fue después ya Bing. Cortana fue al principio como tal, la estoy hablando del 2011, 2012. Cortana fue como una especie de asistente, pero no Como tenía a la inteligencia artificial. Exacto, como Alex, pero no tenía inteligencia O sea, artificial. Tenía Cortana- acceso a internet nada más, pero no O sea, como inteligencia un dato artificial. curioso para todas las personas que nos escuchan, Cortana es la secretaria de Halo, o sea, el que manda a hacer las misiones en Halo. Entonces, pilas a los que ya. juegan Ajá. Halo. Sí, entonces, exacto. Cortana era un asistente, pero no era una función de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué sale ahí? Ahora dicen los de Microsoft, dicen, a ver, entonces necesitamos un asistente parecida, pero que tenga inteligencia artificial. Y nace lo que se llama Copilot. Ya, entonces Copilot, ahora sí, esa Copilot sí tiene ya inteligencia artificial instaurada. Entonces ahí también ya salen las demás herramientas que crean ya imágenes, crean voz y todo eso. Pero claro. siempre vinculado a Microsoft. O sea, el premio gordo se ganó Microsoft como tal. Desvinculó a Google, desvinculó a Facebook. O sea, se abrió de todo y se quedó solito. Pero porque Microsoft apostó a la idea que tenían estos jóvenes, a la tesis de estos Y jóvenes. ahora vemos que coges tu teléfono y entras a Messenger y ya tienes Meta. Sí, ahí. exacto, Meta ahí. ¿Pero Ah, qué hizo Microsoft? ¿Le vendió un poco? No. Desarrolló, Varios de estos que participaron dentro de Microsoft, no puedo grabarme todos, pero bueno, dentro de los que participaron por todos en la creación de la inteligencia artificial, muchos se fueron desvinculando y se fueron partiendo para las demás empresas.
digámoslo así, uno se fue para Google, otro se fue para Facebook, otro se fue para Amazon, otros para bastantes empresas que eran de estos magnates, ¿no? de la tecnología. Entonces, ¿cómo Facebook tiene? Porque uno de estos también que estuvo inmiscuido dentro de este proyecto, se va para Facebook. Entonces, Mark Zuckerberg comienza a desarrollar, deja al lado el metaverso y comienza a enfocarse a la inteligencia artificial. Google hace su propio trabajo, tiene una fuente y comienza a crear, ¿sí? Pero a Google no le va tan bien, porque al principio se utilizó lo que se llamaba o conocíamos por BAR de Google, era una inteligencia artificial que desarrolló, pero les quedó mal. ¿Por qué? Porque cuando le preguntaron cómo era Elon Musk, le pintaron como que era africano. ¿Por qué? Porque es sudafricano. Claro. Elon Musk es sudafricano, pero no quiere decir que porque sea sudafricano tiene que ser de color negro. Claro. Entonces, el BAR le sale, dice que crea una imagen de Elon Musk y sale Elon Musk pero con negro. Oh, ya. Entonces ahí tenía sus errores garrafales. Entonces decían que igual el presidente de Estados Unidos que era en 2011 era Donald Trump y no era así. Entonces tenía full fallas la inteligencia artificial de Google. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y siendo Google. Y siendo Google, claro, y siendo Google. Entonces no tenía esa parte. Entonces Google quedó aparte. El único que tenía ahí ya inteligencia artificial buena y desarrollada era Microsoft. O sea, Microsoft era el pro en ese sentido. Entonces Google se desespera. Como tal, es una empresa que todos le conocemos, que era, claro. es de hecho una de las... estaba sepultando a Microsoft. Claro, le estaba sepultando. Entonces, Microsoft renace con esta inteligencia artificial, Exacto. pero Google comienza a caerse. Ahora, si tú vas y comparas las acciones en ese sentido en la bolsa, Microsoft repuntó y Google cayó de una. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Google trae lo de Gemini. No sé, la inteligencia artificial de Google ahora es Gemini, pero no pegó tanto como ChatGPT. Entonces, O sea, ChatGPT está... ChatGPT es la versión más actual que Más nosotros pro. podemos tener de inteligencia artificial. Ahora ya los demás como Facebook y todos los que han implementado esta inteligencia artificial son nada más y nada menos que subideas que han tenido el resto de compañías. Ajá. Entonces, inclusive ya por último, en este sentido, para dar también un poco de la historia, el creador de Tesla y de SpaceX, se me va el nombre. Elon Musk. Ay, Elon Musk. Ha de Sí, ser se me va el nombre. coño, Sí, coño, se me va el nombre. Por eso tiene plata. Sí, entonces como... Muy bien, gracias. Entonces, imagínense, va este joven, este magnate, ¿no? Tan joven, ¿no? Ya tiene como 48 años para lo que es jovencito. ¿Qué te pasa? Entonces él lleva su propia inteligencia artificial. Entonces él sí es de código abierto. Entonces él dice, por ejemplo, mi inteligencia artificial que yo voy a proporcionar a mis vehículos Tesla, que son los vehículos eléctricos, y para los cohetes de SpaceX, es de código abierto. Entonces él, ¿qué es lo que hace? Quiere implementar inteligencia artificial en sus vehículos. ¿Para qué? Para que puedan ir reconociendo y pueda a futuro crearse lo que es el manejo automático. Claro, Manejo el automático. fantástico. El kit. Sí, entonces el manejo automático quiere decir simplemente que sigas una trayectoria en específico y pues no te tengas accidentes de tránsito, te diga a qué velocidad tienes que ir, qué ruta mejor, saber frenar y todo. O sea, técnicamente tú le dices... Peatones, todo. maneje automático y usted va durmiendo simplemente. Entonces, Un prompt ahí actúa como taxista. Ha venido activo. Sí. No con debido respeto. Sí, a la señora. entonces, Hace unas buenas vacaciones. entonces Elon es eso, ¿no? O sea, crea su código abierto y pues lo último que dice es que mi código está ahí, ¿no? O sea, si ustedes quieren utilizar mi código, lo pueden hacer. Está ahí, cójanlo. Si quieren para sus proyectos, hagan. Y respondiendo a lo que es la pregunta que nos hacía nuestro productor acá, que ya me dio una vuelta entera. ¿Qué pasa si caen manos zampones? Entonces, en este sentido,
como tal un código, ni siquiera la empresa de Google tiene una base bien estructurada de lo que es la inteligencia artificial. Entonces, para los que son hackers en este sentido, de informática, sí se les va a hacer bastante complicado que esto caiga en manos. Ajá, Por eso es lo que hoy en día se Los escucha, ¿no? choneros, así. Apuñala. Sí, entonces, por ejemplo, como. la versión... ¿Cómo le apuñalo para que no sufra tanto? Fuera de una. un pron ahí. Un pronto. Y la última versión que ahora ya es de paga, la conocida, que es de ChatGPT 4.0, que es la más desarrollada. Entonces, esa versión sí ya tiene más utilidades, más herramientas. Eso te iba a tiene preguntar, Ronnie, ¿cuál es la diferencia entre el gratuito y el de pago? Ya, bueno, una de las diferencias que yo he analizado como educador en ese sentido, Es con recomendaciones también, ¿no? claro, ajá, por ejemplo, la versión de 3.5 te da funciones limitadas. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si tú quieres que analice un documento o te saque un resumen de un documento en específico, tú subes el documento. O sea, ChatGPT 3.5 te permite subir el documento y te hace un análisis, pero no un análisis profundo. O simplemente se limita. ¿Ya? Entonces, en la versión de paga, tú puedes analizar ese documento y miles de documentos más. Pero ChatGPT gratuito simplemente te limita. Entonces, tú puedes subir un documento y después de unas 3 o 4 horas o 6 horas, si no estoy mal, te deja subir otro documento. Pero después de un cierto tiempo. Ahora, la versión paga ya es mucho más desarrollada y puedes analizar lo que tú quieras. Sí, algo tú nos decías, bueno, Ronnie es capacitador acá para SEOs Plus. Tuvimos hace, ¿cuántos días? La semana anterior, ¿no? La semana anterior. Cerramos un taller de inteligencia artificial para educadores y me pareció grandioso, aprendimos muchísimo. Pero ahí nos decías tú que hay aplicaciones para inteligencia artificial para poder planificar. Claro. Porque la planificación muchas veces se convierte en Claro, lo más que tedioso, nadie en el tedioso. zapato del docente, ¿no? Hasta Claro. de los mismos CEOs. Hasta SEO. No de la marca como tal, sino No, de claro. los gerentes de varias De las- empresas. Sí, E justamente. inclusive, bueno, para contar un poco lo que decía también de las herramientas de administración y todo ese tema, de educación. En el tema de administración también es muy bueno. Por ejemplo, cuando queremos subir un arte publicitario a Facebook y pedimos un copy, ya nos sale ya con los emojis y los hashtags en tendencias. Y, o sea, es una maravilla. Esa cosa llegó para facilitarte darnos la gastos vida. de personal. Claro. Sí, eso en ese sentido, por ejemplo, estuvimos analizando en el taller y yo les di una versión me acuerdo, una aplicación que se llama Magic School. Entonces, Magic School te da una versión gratuita. Entonces, pero te da con funciones limitadas. Ahora, si tú asocias y pagas por Magic School, Magic School es solamente como una fachada, pero al interno está ChatGPT 4.0. Entonces, todo eso está conectado y tú lo que puedes hacer es que Magic School como que te facilita, hace una plataforma más amigable, porque si tú te vas a la computadora y pones en ChatGPT, tú simplemente ves que no hay nada más que un chat. O sea, es sí, algo sí, es sencillo. O sea, para los programadores se llama HMI, que se llama interfaz humano-máquina. Entonces, para los programadores, para los que conocemos esta parte de electrónica, robótica y todo eso, ¿qué quiere decir HMI? Que tú tienes que desarrollar algo que pueda ser lo más amigable para que tú puedas interactuar con él. Pero si tú te vas a ChatGPT, no tiene nada de HMI, simplemente es un chat. Sí, un chat que no tiene absolutamente nada de especial. Entonces, ¿qué es lo que hace Magic School? Hace un HMI mucho más amigable. Entonces, Como interfaz. una interfaz mucho más, en ese sentido, más amigable para que tú puedas tener más acceso. Entonces, hay un chatbot que no me acuerdo cómo se llama, en este momento me acuerdo. Y a él también lo puedes preguntar. Sí, que actúe como profesor y te desarrolle una planificación. Planificación, que también lo puedes hacer en ChatGPT. Pero en Magic School hay muchas más herramientas como tal. O sea, hay más fácil Más fácil la interacción y el uso. El otro día, los profes que teníamos ahí en el curso decían, pero ahora en una rúbrica se me hace difícil una rúbrica. Entonces ahí en Magic School te da la facilidad de tú poner los parámetros, pones en el tema, los parámetros para qué nivel evalúas tú y te genera una rúbrica total. Sí, Entonces, te genera una rúbrica total bajo qué parámetros y bajo la temática principal. Entonces, todo eso te desarrolla lo que es la inteligencia artificial. Una maravilla. Una maravilla. Y Ronnie, bueno, yo sé que muchos que nos están mirando, sí, bueno, ¿y qué hay que estudiar para hacer esto, para conocer esto? ¿Cuáles son las carreras que
que deberías más o menos o que están inmiscuidas en este mundo de Ya, si nosotros nos ponemos a analizar y básicamente lo que la inteligencia artificial puede hacer o tiene una capacidad enorme, como ustedes ya lo pueden así apreciar, ¿no? Pero hay que también tener en cuenta que la otra parte es que comienza a desestabilizar a ciertos puestos de trabajo. Por ejemplo, dígase usted hay alguien que no conoce de informática, por ejemplo, te puedes llevar simplemente puestos de auditoría, ¿sí? Un ejemplo, ¿no? O puedes simplemente también reemplazar a un humano que trabaja en una empresa, yo que sé, de automatización de carros, o en el caso de la pintura y todo eso. Si tú ya programas un bot en específico, un robot que haga un cierto trabajo y mucho más si trabaja con inteligencia artificial, o sea, puede hacer millones de cosas. Claro. Entonces, lo único que se puede aquí analizar y evidenciar es que las carreras en auge que van a tener aquí que ser tomadas en cuenta, pues son las carreras tecnológicas en el sentido de informática. Ya no es lo típico ingeniero en sistemas. Sí, también hay ahora la carrera que... software. Sí, software, sistemas. Las carreras que ahorita ya se ven en auge. Tecnologías de la información y comunicación. También está una carrera que salió aquí en la UNACH, si no me equivoco. Salió recién hace 2 semestres. Es el desarrollo de software e inteligencia artificial. Sí, entonces ahí base de datos, ciencia de datos, se llama la carrera como tal, e inteligencia artificial. Entonces salen como ingenieros en ciencia de datos e inteligencia artificial. Dice que estás estudiando ahora, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estudiando tecnologías de la información y comunicación, TICS, ajá. Es una carrera sumamente genial, es mi segunda carrera. La primera, tengo una tecnología en el Cisnerino, en lo que es electrónica industrial. Y robótica. Ajá. Entonces ahorita llama mi segunda carrera porque ¿por qué? El motivo, razón, me parece sumamente interesante esto de la ciencia y la tecnología, porque a la final va a ser una carrera en la cual a futuro va a tener un auge gigantesco. O también puede ser una orientación vocacional, ¿no? Para todos aquellos que lo están mirando. ¿Y qué sigo? ¿Qué estudio? Y en SPO ya hay software y hay tecnologías de la información. Ingenieros en electrónica también hay. Electrónica y automatización es genial. Sí, también. Y, por ejemplo, la FIE. algo como para hacer OVP, es esto de la robótica, ¿no? Sí. ¿puedes explicar un poquito de esto? Justo a esto quería ir. Esos Tú eres animalitos. docente también en una institución educativa. Ajá. Tú impartes la cátedra de robótica. Y claro, ¿no? Por ejemplo, a veces uno cuando ve qué bonitos los robots, pero ponernos a construir, a hacer es diferente. ¿no? Sí. Me imagino que muchos estudiantes tuyos tal vez antes lo veían como que de ladito, pero ahora pilísimas. Sí. Cuéntanos un poquito de todo. Entremos al tema robótica ahora. Robótica. De estos bichos que están aquí. Estos Sí, bichos y justo súper interesantes. Mi mamá decía, ya te llevas tus bichos ahí. Así, bueno, como tal, la robótica educativa nace de una idea de robótica en general, robótica en común. Entonces, lo que nosotros podemos apreciar aquí son unos prototipos que nosotros hemos desarrollado, bueno, mi persona ha desarrollado junto con otros compañeros que ojalá me vean en el podcast. Un saludo también para Juan Valdivieso y Cristian Fiallos. Cristian Fiallos fue mi profesor en el tecnológico. Y Juan Valdivieso, un gran amigo, compañero ahí. Entonces, con ellos fundamos lo que es el Club de Robótica en la institución, sí, en el instituto, y comenzamos a desarrollar esto de la robótica de competencia. Ahora, la robótica tiene varios campos. Si tú te refieres y te vas y dices, pero esto son robots como tal, sí, no le ves como tal, pero sí, en este caso se llama robótica de competencia. Ahora, hay otro que es la parte de la robótica industrial. En este sentido que ya ves tú ves brazos robóticos que van acá, ya hay otra que es la robótica netamente para desarrollo o investigación, que ya iban ahí los humanoides, que también ya hay unas mascotitas como perros que están ahí, que se convierten también en como tu compañero, tu amigo. Entonces esos son ya un poco la robótica ya de desarrollo científico. Como tal, me he enfocado en la robótica educativa, sí, porque ¿hace cuántos años fue? Tuvimos la oportunidad de trabajar contigo también en una unidad educativa. Hace 2 años, ¿no es cierto? El Ministerio desarrolló este programa de implementación de robótica educativa. Entonces apostamos como tal esa idea. ¿Por qué? Porque nos parece súper genial que los estudiantes aprendan el método STEAM, sí, el método de ciencia, tecnología, matemáticas y arte. Entonces, ingeniería, ¿no? Entonces todo esto fue un desarrollo como tal y ahora en toda
todas las instituciones educativas están por lo menos implementando un programa de robótica en el cual, bueno, hay que decirlo, ¿no? Hay varios profesionales que todavía no tienen como tal la idea de una robótica práctica y hay otros que sí, pues que hemos tenido la experiencia necesaria para poder implementar este programa. Ahora, ¿de dónde nace esto de la robótica de competencia? De surgir y desarrollar en el campo competitivo de los estudiantes un propósito como tal. Sí, porque si tú te vas a la parte de matemáticas, a la parte de ingeniería, en donde dices, vamos a desarrollar esto, no te paran mucha bola en ese solamente sentido. Teóricamente lo ves. Teóricamente, o sea, máximo por video. Exacto, o sea, si tú ves como tal, o sea, aquí matemáticas hay hasta para regalar. Pero en ese sentido, si los estudiantes escuchan matemáticas, o sea, es como que, ya no quiero, o sea, se bloquean. Ahí cito nomás. Entonces, sí, se bloquean. Pero lo que nosotros intentamos con este programa de robótica educativa es cambiar este sentido, ¿sí? Darle un propósito más práctico, que el estudiante sea capaz de construir sus prototipos y con la guía, con la guía del docente, que pues se pueda programar y llegar a un poco sentido más. Porque si tú vas y dices, no, es que esto se hace así, hay que calcular esto, inmediatamente generas un bloqueo. Un bloqueo total. Estos entran también en esos que hacen las peleas de robot. Lo que tenemos aquí, para explicarte un poquito. Bueno, estos no van a pelear, pero la robótica de competencia también hay. Ahora no estoy mal, me parece que en octubre se va a dar un campo en lo que es en Quito, no estoy muy seguro, no me acuerdo, mejor no digo porque me voy a equivocar. No me acuerdo en qué universidad, pero en Quito se va a desarrollar una especie de UFC de robots. Sí, entonces ahí van a tenerle ahí a Chito Vera, pero hecho en robot, ¿no? Entonces a él se le conoce como pelea de humanoides. Entonces ahí lo que van a hacer es artes marciales en robots, en humanoides. Sandro. Sandro. Entonces ahí van a pelear, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hace? Como tal, Ecuador, no digo que no sea capaz, pero como le decía Caidra, más barato nos sale comprar el robot, de hecho, en otro país, que hacerlo aquí. ¿Por qué? Porque la calidad de importación es muy, muy gigantesca en ese sentido. El costo es muy, muy caro. O sea, hay algo que se llama servomotores que utilizas en cada articulación. Servomotores es como un motor de 90 a 180 grados que tú necesitas para moverte. Es una articulación del cuerpo. Imagínate cuántas articulaciones tenemos nosotros en todo nuestro cuerpo. Es la misma cantidad de servomotores que hay que comprar. Entonces, imagínense cuántos tengo que comprar y cada uno me sale como a $60, sí, $60, $70 y como les decía, me sale mejor comprar un robot traído que hecho. Pero no digo que no tengamos la capacidad porque es para lo que estudies. Un poquito tú nos decías, bueno, tras cámaras, que la robótica educativa es muy asequible a lo que es valor de costos. Tenemos un seguidor de línea, ¿no? Que no sé si Alvarito lo puedes ver con las llantas rojas. Se lo parece sencillo, pero tú nos decías que más o menos está entre unos $200 a $300. $200 a $300. Sí, este prototipo es desarrollado, para una robótica de competencia, como les había mencionado. Ahora, ¿cómo es? Exacto, si tú lo ves así, es como un Fórmula 1, tiene inclusive su alerón y todo eso, ¿no? Todo lo que hace es seguir una trayectoria en específico. Si en este caso puedes programarle para seguir una línea blanca o una línea negra, que estos principios son industriales. Si tú vas y les invitas, si de pronto pueden ponerle ahí, ¿qué hace un robot seguidor de línea en la industria? Entonces miren ahí a la robótica cómo va desplazando un poco a lo que son ya profesionales como tal. Entonces en una industria, ¿qué es lo que hace? El robot sigue una cierta trayectoria, digámoslo así, que pintamos una línea blanca y sigue una trayectoria. Y en las perchas el robot va recogiendo lo que necesita, un producto en específico y sigue su línea. Sí, como un patrón. Ajá. Entonces sigue su línea, esto a niveles industriales, obviamente, ¿no? Entonces ya no es necesario la intervención del ser humano para que baje la caja, que esté, entonces no, simplemente tú programas. Claro. Entonces ya ahí, miren, imagínense, ya pueden automatizar. Entonces es un principio básico. Ahora, lo que nosotros utilizamos aquí es para netamente competencia, ¿sí? Tuve la oportunidad en el 2020, 2019, si no estoy muy claro. Fuimos campeones nacionales en el concurso ecuatoriano de robótica de la categoría seguidor de línea con turbina y en segundo lugar sin turbina. Justamente fuimos con Cristian, les había mencionado al principio.
Él fue nuestro mentor de todo esto. Inclusive tiene una empresa de robótica educativa. Entonces, que con él, como dije como tal al inicio, fundamos todo esto y logramos ser campeones de esta categoría, campeones nacionales. Y quedamos, me parece que en tercer lugar en lo que es la categoría de soccer. Estos robots son soccer. ¿Qué es lo que hacen estos robots? Pues juegan fútbol como tal, ¿no? No como en las piernas, así. Mejor que el Ener Valencia. Mejor que en el Valencia. Y la destreza como tal ahí es que tú le puedas manejar. Entonces, esa es la destreza, porque básicamente armar o como tal, o sea, ahí es fácil, como quien dice, ¿no? Pero aquí la destreza es saber manejar. Sí, en este caso tenemos una interfaz, se conecta a un módulo Wi-Fi, una dirección IP y tú le puedes controlar desde tu celular. Y con el celular. Con el celular controla, sí. Entonces no es necesario, obviamente, tener un radio control o algo así, que se lo puede hacer, claro que sí, pero como implementamos esto en una unidad educativa, lo hicimos con Wi-Fi para que sea un poco más asequible precios. Porque, vuelvo a repetir, como te decía al principio, la robótica aquí, como tal en Sudamérica, se podría decir, es bastante cara en el sentido de traer componentes. Ya. Ahora, si construyes en el occidente, pues tranquilamente puedes hacerlo. Peor esos robots que es de las batallas, no los que tú decías. Ah, sí, de las... No sé si se acuerdan que cuando yo estaba guapo, así había la batalla. Eso fue. Claro. Eso era vacancísimo. Sí hay todavía, me parece que en un canal, no sé en qué canal, en televisión por cable, internet, hay lo que se llama... Esos robots solo tenían llantas. Pero algunos salían con martillo o con una sierra. Sí, hay en Battleballs me parece que es en Discovery, si no estoy mal. Ahí hay esa versión. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pero ahí hay por categorías. Por ejemplo, este robot puede llegar a pesar, creo que si no estoy mal, pesa 500 gramos. Las categorías que hay de pelea ahí es desde 1 libra hasta las 70, 80 libras, si no estoy mal. Sí. Entonces, son unos robots enormes que lo que hacen es pelear entre ellos. Y lo que se ve es el nivel de destreza que tú tienes para manejar. O sea, no es como manejar un carro así normal. O sea, tú ya manejas a distancia. Es como manejar drones como tal. He tenido la oportunidad de manejar un dron. Es una experiencia súper, súper buena. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Básicamente se pelean con sus armas y ¡boom! O sea, a matarse, a destruirse. Hay unas categorías aquí, sí, en Ecuador. Hay categorías aquí en Ecuador, en varias universidades, pero lo que me parece que hasta máximo que hay es de 32 libras, si no estoy mal. Un robot de 32 libras, ¿cuánto crees que en dinero puede? Bueno, si nosotros queremos inmiscuirnos en la robótica ya de competencia y básicamente queremos utilizar ya componentes bastante buenos, yo estoy aproximado de unos $1,000 siquiera. Y eso le pones en riesgo ahí. Claro, exacto. Es que hay fanáticos. Claro. Yo me considero también fanático, pero hubo un punto, y les cuento así como experiencia, hubo un punto en el cual, o sea, dije ya no. Sí, les prometo, o sea, porque no, en serio. Cosas. Yo me acuerdo en pandemia, cuando ya ingresamos a pandemia, no había nada más que hacer en la casa. Entonces nosotros comenzamos a comprar cosas, a desarrollar robots. Y hubo un punto en el cual, o sea, tú trabajabas, tenías tu sueldo, pero comenzabas a ver descuentos de $200, $300 y decías, ¿y ahora dónde puse? Y veías que estaba en tus robots, o sea, en tarjetas de desarrollo, en controladores, en llantas, en motores. Y son cosas que realmente son caras. Entonces yo ya en un sentido hubo un punto límite en donde dije, no más. O sea, ya hasta aquí nomás, mejor compremos arroz, azúcar. Sí, no, es que de verdad, en serio, o sea, ya sentías que obviamente tu robot ya se... Y en ámbito educativo es mucho más asequible. Sí, ahora como les dije, como ya en Ecuador como tal se ha desarrollado esta robótica, creo que los precios han bajado un poco más. Pero el programa que yo desarrollé hace un año en una institución fue netamente un programa ecológico, en el cual yo desarrollaba prototipos, pero trataba de que estos sean lo más ecológicos posibles. Ahora tú reciclo un plástico, reciclo un cartón, registro unas llantas de un juguete que ya no sirve o algo así, ¿no? Claro. Entonces fue algo más en ese sentido. O sea, incita mucho al desarrollo de la creatividad. Claro, el desarrollo de la creatividad. Es que el programa STEAM obviamente desarrollas tu arte, tu creatividad. ¿Por qué entra matemáticas que decías tú? Ya, si tú te fijas aquí, el desarrollo simplemente de una carcasa, si ustedes se fijan aquí no van a encontrar en internet. Este es un desarrollo
propio, de mi autoría, basado obviamente en otras ideas, pero si ustedes se fijan, para nosotros calcular esta área para que sea aerodinámicamente bueno el robot, necesitas hacer cálculos en base a aerodinámica. Entonces, Todo es impreso con todo, 3D. sí, este es impreso en 3D y tú necesitas hacer un cálculo matemáticamente para que tu robot o tu mecanismo sea, como te digo, eficiente, ¿sí? Entonces, imagínense si yo desarrollara una caja como tal. Tú sabes que una caja no es aerodinámicamente buena. Por eso los vehículos tienen Claro que tienen sí. todo ese diseño, porque hubo un análisis detrás. Entonces, todo esto va en análisis. Por ejemplo, el seguidor de línea tiene ahí un alerón porque aerodinámicamente para él es bueno, que rompe la velocidad y evita que se dé contra el aire como tal muy duro. Ujú. Eso es lo que... Claro, y es lo que hoy en día se generan, ¿no? Los proyectos de estímulo que tú Sí. decías. Y bueno, dentro de los proyectos de STEAM también nace lo que es los ODS también, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro. Y eso nació por la ONU, recuerdo. Claro, sí. Sí, porque decía que ya, bueno, post pandemia, lamentablemente las personas nos dedicamos mucho al celular y no se generaba mucha ciencia. Ujú. Entonces por ahí salió. También salió esta nueva técnica, bueno, no es técnica, sino es metodología, que es desarrollo de pensamiento. Ujú. El desarrollo de pensamiento marca mucho esto, ¿no? De que des una mejor solución a un problema que ya está resuelto, dice. Correcto. Incluso lo mejores, dice, ¿no? Ujú. Entonces creo que esto es muy interesante también. Incluso yo decía como OVP por ahí, algunas personas podrán llamarle la atención y pues les podrá gustar. No, sí, o sea, en el curso, en el bachillerato, como tal, cuando trabajamos con este proyecto, los objetivos obviamente el programa STEAM como tal se desarrolla para crear nuevas OVPs, ¿sí? ¿Por qué? Porque mucho respeto, ¿no? En este sentido para los profes, porque yo también soy profe, pero hay bastantes personas con lo que es su... se me va el nombre, con su trabajo, su vocación, gracias, su vocación, que son profes, muchos son, ¿qué les puedo decir? Teachers en el sentido, pero vimos la carestía, o se vio en Ecuador y en Sudamérica, porque no solamente en Ecuador, sino en toda Sudamérica, la falta de ingenieros de desarrollo para esto. Sí, falta de ingenieros. Entonces, por eso se desarrolla el programa STEAM, para que los futuros graduados se desarrollen más en el área de ingeniería. Ajá, por eso se desarrolla el programa STEAM, por falta de ingenieros. Ajá. Claro. Es que si ustedes analizan, vamos a los bachilleratos y pues lo que quieren seguir ellos pues es una carrera afines de educación, profes que quieren ser de pronto abogados, bueno, mucho respeto, ¿no? Con cualquiera de las profesiones, abogados, quieren ser licenciados. Entonces ya tenemos en Ecuador suficientes, en este caso Quieren ser médicos, psicólogos, quieren ser psicólogos. Diseñadores también. Quieren ser Entonces, marqueteros. Marqueteros. Entonces, lo que se hace es, el programa es para desarrollo de nuevas ingenierías en el área de Ecuador y en toda Sudamérica. Ujú. Genial. Sí. Bien, bien. ¿Alguna recomendación que tú puedas dar a los profes, a los docentes referente a la robótica? ¿Cuáles autoridades? A incluso, la inteligencia artificial. Eso, ajá. Sí, en el campo obviamente ya de la robótica para los colegios que están implementando ya este programa, sería bastante genial que se pueda desarrollar. Bueno, yo lo creé hace no menos de unos 3 meses atrás. Para finalizar el año estuve yo creando un programa de competencia interna de robótica, en donde yo invité inclusive a varios colegios, pero no tuvimos la presencia como tal, de crear programas de competencia interna. O sea, Sí. todavía robótica en las instituciones educativas no está No bien está bien posicionado, posicionado y tampoco hay la idea como tal. Es que vuelvo a repetir, En el Papá Cisneros dice. es que vuelvo a repetir, en este sentido hay varios profesionales que no le enfocan a la robótica en una ideología específica. Yo le educo a robótica educativa, yo le enfoco a robótica educativa, pero Con hay otros destrezas profes, y todo. claro, hay otros profes que netamente le van a enfocar en otro sentido, y obviamente se respeta mucho su ideología. Pero para un estudiante, lo que yo considero, opinión personal, lo que yo considero es que se debe enfocar más a la robótica de competencia para desarrollar un ámbito competitivo. Ahora,
como les decía, necesitamos desarrollar en el ámbito educativo una competencia general de instituciones educativas de las que se pueda desarrollar este sistema y obviamente probar en el campo educativo si los estudiantes realmente están aprendiendo, ¿no? Qué genial. Listo. Bueno, Pues, ya estamos a la hora y 5 de... hora y cinco. Listo, ya casi Siempre este para podcast muy entretenido. ya casi por ir cerrando ya esta parte. Entonces, no sé, Ronnie, ahí vamos con las preguntas. Bueno, la verdad, el día de hoy hemos tenido un invitado que nos ha dejado anonadados con tanta información. Y pues bueno, viene la parte más divertida del podcast porque pues la hacemos nosotros, la producción. 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 Y pues bueno, Ronnie, nosotros te vamos a preguntar de 5 cuestiones en específico de todo lo que habíamos escuchado durante todo este podcast. Claro. Bueno, haciendo una recapitulación a todas las personas que tal vez nos están viendo desde este momento, hemos hablado de inteligencia artificial, de robótica, de inteligencia artificial enfocada al tema de la educación, y pues hemos hablado de ciertos pros y contras de algunas cosas que este nuevo mundo nos ha traído, como dice Ronnie. Existen 2 tendencias muy fuertes, que es como decir, la izquierda y la derecha en el tema político, es lo mismo en la robótica. Y pues ahí viene lo que quiero preguntarte. A ver, hablábamos al inicio hace poco fueron las elecciones de Venezuela. Elon Musk lanzó a Maduro. citarle a Maduro para citarse a puñetes. Literal, era puñetes. Tal vez estaba un poco alejado del tema en específico que estábamos tratando, pero ¿tú qué opinas de esa situación de haberse citado ya los golpes? Nos vemos en la salida. La salida. Nos vemos A ver, en este caso, bueno, políticamente yo no comparto ciertas ideologías, ¿no? Pero yéndonos al tema tecnológico, sí, en tema tecnológico, a mí me parece descabellado como tal citarle a alguien que tiene mucho más conocimiento general, ¿no? Entonces, en específico, es como yo citarle a una persona cualquiera, un magnate por ejemplo, a Bill Gates, desarrollador de Microsoft, a un juego de programación. O sea, obviamente él me va a dar por las orejas, ¿no? Pero y como ya es el dueño, ya no le haces nada. Claro. Entonces, Es así como el man de Cabe. entonces, imagínense, o sea, a mí me parece, opinión personal, me parece una idea absurda, fuera de tono, igual en este caso, porque yo no es que sea tampoco fan, pero soy bastante partidario de lo que es Elon Musk en el sentido científico, mucho más allá de sus... Es Maduro. mucho más allá de sus... mucho más allá Oye, de Ronnie, de sus ideas. ¿qué tanto está la tecnología en Venezuela? Bueno, Con todo esto yo creo que... es un país, te puedo decir de las competiciones que hemos tenido yo, porque he tenido la oportunidad de salir también a otros países, de los magnates así en ese sentido de robótica de competencia, he ido probando en Colombia, es muy buena, la robótica es bastante competitiva, en Perú igual manera, y México es el más top de los países que he podido. Venezuela no he escuchado, desgraciadamente, ningún tipo de este tipo de robots, nada. Entonces, de los países para llevarse los votos, ¿no? de los países más, Ahí está la inteligencia. Ahí sí. de los países más Mira lo que enfocados. puede hacer un líder, ¿no? Ujú. Sí. ¿Cómo puede Deteriorar o sacar adelante Imagínense, una o sea, Imagínate si así es Maduro, como lo hizo Hitler, ¿no? No, pero es que Hitler es otra cosa. O sea, pero igual fue un líder. Claro. O sea, al final nadie le quita. O sea, Hitler no, pues muy inteligente. Hitler no. orador? No, Madures. Pero ¿y Chávez? como dice el propio... De la misma línea. De la misma línea, Pues, pero de la misma Chávez... línea, pero- O sea, sí. más pilas que Maduro. Claro, sí, si ustedes se van... El otro día me salía en TikTok, y TikTok, y aprovechando de eso, ¿no? También es un potenciado por inteligencia artificial. Si ustedes ven los algoritmos de TikTok, o sea, es otra cosa, es otro tema, es un tema gigante. Entonces, imagínense en lo que es... En la tendencia de TikTok salía y me salía el discurso que dio Chávez en el 2009 o 2010, creo, si no estoy mal, en la ONU,
cuando dijo aquí huele a azufre, cuando pasó George Bush ahí. Entonces, o sea, si tú te pones a escuchar eso, tiene una ideología completamente distinta a lo que es aquí Maduro y esas cosas. O sea, es una idea sumamente distinta, es un país como tal, no al extremo del comunismo, pero tampoco al extremo del de la derecha, ¿no? Entonces, va a un nivel centrado en donde tú dices, no, obviamente todos tenemos que tener, pero obviamente en el sentido de equidad, ¿no? Claro. Entonces, tampoco soy partidario mucho de eso, pero capitalista, comunista, siempre es la dinámica, como va el país, no sabemos. Sí. Para la siguiente pregunta habíamos hablado un poco de Cortana y un poco de Microsoft. Bill Gates es su propietario, es su CEO. Claro. ¿Tú crees que en un hipotético caso, tomando en cuenta que la inteligencia artificial nos haya dominado al 100%, crees que Bill Gates sea el amo y dueño del universo después de como una hipótesis? Que sí, como hipótesis, o sea, si nosotros vamos al hecho, vamos al hecho de eso, o sea, no es loca la pregunta. Muy buena, como loca es el que pregunta. Loco es el que pregunta. Loca es el que... Entonces, imagínense que es un podcast educativo. Luego le ponen los pitos. Y, o sea, imagínense ahí al creador Bill Gates, ¿no? O sea, manejando todos los datos, ¿no? O sea, si ustedes se ponen ahí en Cortana, perdón, en lo que es la inteligencia artificial en ChatGPT o algún creador de imágenes, se pongan al creador de Microsoft como emperador de todo el mundo, entonces les va a generar una imagen, ¿no? ¿Cómo puede ser un futuro? O sea, no descarto la posibilidad en el hipotético caso, pero hay que tener en cuenta que él es precursor de que se cree una fundación limitante para controlar la inteligencia artificial. Y yo creo que también tiene que ser así, tiene que ser medible y regulable. Un gran poder tiene una gran responsabilidad. Sí, exacto. Hay un gran poder tiene una gran responsabilidad. Ya me parece Spider-Man ahí. Sí. Habíamos hablado un poco del tema inclusive de que las máquinas dominarán el Terminator. Yo quería preguntarte, de hecho, por la película. ¿Tú has visto la película? ¿Qué comparación crees que haya con el mundo de ahora y con la película de que fue en los 80? Yo creo que Yo Robot es más, ¿no? Sí, Yo Robot es una película más, como les digo, acertada a nuestra realidad y a la inteligencia artificial. Esa es Will Smith. Sí, Will Smith. En el caso de Terminator y como tal, se sale fuera de contexto. ¿Por qué? Porque comienza o crea... No estoy en contra, son películas de toda la saga, son bastante interesantes. Pero va mucho a lo que es ¿cómo se llama? Mucha ciencia ficción, ¿no? Ciencia ficción. En ese sentido, sí. Porque ya crean robots en el cual ya se ve el fin del mundo, el humano ya comienza a generar o a pelear con los robots. Entonces, como tal, a mí me parece una exageración. Pero la película, muy recomendada, por cierto, para nuestros oyentes, perdón, es El sentido de Yo Robot. Una película súper interesante, muy buena. En el es Wall-E. Wall-E también es buenísimo. Sí, es muy triste. Pero Yo Robot, o sea... Yo Robot es muy buena porque al último, o sea, te da un sentido, un giro, una ideología de un robot pensante, pero que no se sale fuera de las leyes que debe cumplir su regla en específico. Ajá. Y es muy bacana porque al principio te da como que él es el malo de la película y hasta donde tú analizas todo era una inteligencia artificial que manejaba a todos, que era quién era la mala, ¿no? Claro. Y el robot lo único que hizo es salirse de ese contexto, dejar de obedecer a la inteligencia artificial y proteger al humano por la que él fue programado. Claro. Entonces ahí es donde realmente se respeta las leyes de la robótica que fue propuesta, ¿no? a un principio. Qué interesante, ¿no? Bueno, estamos en un país, no sé si será tercermundista o ya en vías de desarrollo, me parece. Vías de desarrollo. Vías de desarrollo. ¿Cómo tú visualizas a 10 años del tema de la robótica en la educación aquí en nuestro país? No tanto de la robótica, de la inteligencia artificial, de todos estos softwares nuevos, interesantes que han salido. ¿Cómo lo ves tú y cómo crees tú que la educación debería transformarse para que sea un ente poderoso para las nuevas generaciones que están viniendo? Ya.
en ese sentido, como dije yo hace unos minutos atrás, yo soy de partidario de que se debe generar una entidad que regule la inteligencia artificial, ¿sí? Entonces, yo aquí a 10 años y si ustedes van a la película, vuelvo a la película, me parece que estaba en el 2030, si no estoy mal, ya programado. O sea, la película no está en fuera de contexto. Si nosotros analizamos, en este momento ya estamos teniendo robots que van a reemplazar tareas de seres humanos, y ojo que estamos en el 2024, y que todo esto se dio un boom en un año. Del 2023 al 2024, todos ya conocemos ChatGPT. Ahora, de lo que fue bastantes años en desarrollarse, sí, pero imagínense, solo tomó un año para que todo el mundo conozca todo esto. Entonces, si nosotros vamos a comparar de aquí a unos 6 años, y yo considero que la parte de la robótica y la inteligencia artificial va a estar muy avanzada, pero insisto en la parte de que se debe crear un organismo que regule esto. ¿Para qué? Para que, obviamente, en el campo educativo se pueda desarrollar cosas que van a ir en pro, y no utilizar a la inteligencia artificial como una herramienta dañina para nosotros mismos, que sería mal. Yo una vez escuché que una de las preguntas más comunes para ChatGPT es cómo hacer armas. Por ejemplo, les preguntaban cómo hacer bombas Molotov. Claro. Entonces, imagínate, o sea, tú me dices, y hace poco hablábamos, ¿no?, que llega un tema de debate esta cuestión. ¿Qué pasaría si la inteligencia artificial cae en las manos del AMPA? O sea, complejo para, digamos, o sea, no, les cito, ojalá que no me vayan a matar, digamos, los choneros, así. O sea, complejo, no, porque no tienen una, o sea, digamos, no tienen un hacker. Démosle la dirección. Pero, o sea, la misma inteligencia artificial les puede ayudar para que el crimen organizado se organice más. Entonces, Alguna Ahí va, planificación. claro, igual. Una planificación para... de que ya vendí en este territorio. Así. Hay valente de regulador. Entonces hay valente regulador. Incluso hasta eso se debería dar en las instituciones educativas, porque, claro, lo que tú dices, ¿no? Hoy en día escribo en el chat GPT, realizar un ensayo acerca de sexualidad. Te va a aparecer todo, coges, imprimes, ¿qué te cuesta? 10 centavos la impresión, 5 minutos de internet y todo, me di el trabajo. Ahí está. ¿Cómo sería? O sea, eso digo, también se debería tomar en consideración en las instituciones educativas, porque entra el facilismo y, ojo, nuestra cultura, muy lamentable, no somos conscientes al uso. Y ahí sí hay que tomar en consideración algo. Pero una pregunta, y ustedes que son docentes creo que me van a responder de mejor manera. Perdón, Ronnie, ya. No, sí. ¿Qué pasaría si no mandamos deberes a los estudiantes? O sea, sí. Es que ahí la cosa sería de que los docentes tendrían que capacitarse para saber detectar esto. Sí, claro. O sea, él me entiende en ese sentido. Si yo como profesor mando un trabajo y veo que el texto está como tal robotizado, porque así se le llama, robotizado, y comienzo a leer, obviamente ese texto no tendrá validez, porque es importante la opinión humana, la importancia del análisis humano como tal. Entonces, lo que decías es que luego le pasas a otra aplicación para hacerle humanizado, para humanizarle. Ajá. ¿Eso también es gratuito, está? Sí, en algunas páginas sí, pero hay también versiones de paga que son mucho más... Pero o sea, los chicos que saben pueden mandar a ChatGPT y luego esa es la importancia de paga te sale hasta con faltas de Es que los chicos que ya saben. Es que es la importancia... Por eso son ustedes. Es que esa es la importancia Es que de es lo que... Y yo te digo esto, o sea, yo estoy muy seguro que no los docentes conocen. Exacto. No, Es que o sea, eso la gran mayoría no conoce. No. Si algunos todavía no utilizan el celular. Está próxima a jubilarse, o sea. Claro. En el micrófono. Educación, porque los docentes y el modelo educativo, lastimosamente, del Ecuador, lo que te lleva es por un camino que no llega a ningún lado. O sea, ya fracasamos con nuestro modelo educativo. ¿Por qué no trabajar con las herramientas que están ahí? Si yo fuera docente, yo les dejaría copiar a los estudiantes. O sea, entre comillas, copiar, porque les dejaría que ellos desarrollen y utilicen todas las herramientas que son necesarias. Yo tengo una experiencia muy, se puede decir, no sé si agradable o no, cuando yo recién ingresé al tema profesional, a desarrollarme en un campo de trabajo, que a mí me pidieron que realice un modelo de eficiencia de un pozo petrolero. Entonces yo desarrollé como 3 hojas de diferentes cálculos, dobles integrales, triples integrales, ecuaciones diferenciales,
Y acabé y lo hice y dije, sí, aquí está, y yo contento. Y cuando la persona que trabajaba ahí me vino y me dijo, ven, así se hace esto. Y tres datos, Ven, Wambra, tres ven, datos, paguen un software y ya tuve la respuesta en 2 minutos. Entonces, son herramientas que lastimosamente yo, por el mal modelo educativo que nosotros tenemos, yo no conocía. Y esas herramientas nos permiten desarrollar. Y esas herramientas son las que permiten que crezcamos como país y que nos desarrollemos mucho más allá. Entonces, por ejemplo, si a mí un estudiante yo lo mando a hacer un ensayo y ha ido y utilizó inteligencia artificial y se demoró 2 segundos, para mí es un trabajador, un futuro trabajador muy eficiente, que va a resolver muchos problemas que tal vez yo no puedo resolver. Entonces, esa parte que es muy... O sea, para Claro, mí, ahí está. Antes ahí de están nada, las dos bueno, partes. solo quería decir que Andrés, el que participó es Andrés, es nuestro, Sí, es Andrés, el sí. propietario de Cabe, nuestro auspiciante. oficiales de... Él es ingeniero mecánico, por eso es que nos contó esta anécdota que él vivió allí. Aún peor. Es que Pero ella estaba en vamos al análisis y como ingeniero mecánico me va a dar un gusto, no tenía el gusto de conocer. Entonces, imagínense, o sea, hablamos. imagínense ahí, o sea, Álvaro ha venido. De hecho, le ha sentado bien. Le ha sentado bien. Permítame decirlo. Permítame decirlo. Desplumado. Se soltaron los gallos. y vamos ahí al hecho, imagínense, como ingeniero mecánico me va a dar mucho análisis, ¿no? Pero si tenemos ahí una persona que simplemente va a utilizar la tecnología no para el facilismo, hay que importante distinguir esto, ¿no? Que el facilismo del análisis. Por ejemplo, yo decía, ¿no? En mi área, ¿no? Puedes desarrollar una programación simple, ¿no? Para programar tu robot y tú vas a ChatGPT, mandas la programación y te da. Pero si tú vas y pruebas en tu robot y no te resulta el programa y tú tienes que hacer algún cambio, debes conocer lo que haces. Entonces, ahí va el análisis y el poco de cómo se llama en este sentido de la lógica, de utilizar la lógica. En el ejemplo que decía nuestro amigo acá, es de que él se demoró bastante, ¿no? Haciendo un programa, un desarrollo en donde aplicó modelos matemáticos y todo. Y hubo otra persona en la cual solamente utilizó la inteligencia artificial. Listo, puede utilizar, pero porque él ya tenía conocimiento previo. Ahora, si tú haces un modelo a un aprendiz, simplemente no va a tener la experiencia necesaria y va a caer en problemas, Claro. negligencia. Bueno, el ejemplo que decía Andrés es referente al paradigma educativo que nosotros vemos. Correcto, ajá. Más o menos el video de los monos y en YouTube está paradigma video de monos. Es increíble para dar una comparación a la educación, puesto que terminamos haciendo lo mismo. Cuenta porque... Cuenta. Bueno, ¿de qué se trata el video? Rapidito. Un grupo de científicos ponen a un grupo de monos, ¿no? En una sala y ponen colgado en el techo un racimo de bananas y una escalera. Se acercaba un mono, quería coger una banana y cuando ya bajaba le empezaban a pegar los monos. No, le empezaban... Perdón, le rociaban con agua. Le rociaban con agua. No, Así iba. Sí, subía el mono, cogía la banana y le rociaban con agua. claro, Le rociaban con agua. Por eso. Se subía un mono Les rociaban les con agua. a todos. Por eso les rociaban con agua. Antes de que coja la banana. Ya, entonces obviamente pasaba los minutos y después el otro mono quería subir y ya obviamente por ese efecto condicionante les volvían a mojar con agua, pero ¿qué es lo que pasaba ahí? Le detenían y le pegaban. Al cabo de unos minutos les cambiaban el mono y le ponían uno nuevo. El mono nuevo obviamente no sabían que les mojaban, querían subir a coger las bananas y les rociaban de igual manera con agua. ¿Y qué era el efecto? Golpearle al mono nuevo. Y así el condicionante les iban cambiando uno. ¿A qué queremos llegar con todo esto? Que al final les cambiaron a todos los monos y todos los monos que querían coger la banana les rociaban con agua y les pegaban. Entonces el condicionante ahí, el condicionante es que muchas veces terminamos haciendo las cosas sin siquiera saber por qué. Y es el efecto en la educación, a veces en las planificaciones, y ahí con el debido respeto que nosotros siempre solemos decir, coordinadores, vicerrectores y todo, decimos, no, es que usted tiene que planificar así, usted tiene que ser así. Yo justamente tomando esta parte quería decirles a ustedes, hacerles una consulta. ¿Qué tan beneficioso sea? Vi el otro día una pequeña entrevista a Paul Mora, que es uno de los psicólogos, me parece, si no estoy mal, creo que es mexicano. Él decía, no debemos dejar todavía que el estudiante deje la pluma y el papel. Sí. Entonces,
¿por qué no regresar a lo de antes? Antes criticábamos, decíamos, ¿no? Es que ya no deben escribir tanto, es que ya no deben hacer otro. No el proceso de copiar y textualmente del libro, ojo, sino que hoy en día debemos como que retomar un poquito por el proceso cognitivo que se hace. Claro. Yo escucho, yo veo, yo transcribo lo que comprendí, que es muy diferente, ojo. Entonces yo creo que ahí, y esa es la pregunta que quería hacerles a ustedes, qué tan bien o no lo ven ustedes que regresar a ese patrón de que hacíamos antes del escribir todavía? ¿Cómo le ven ustedes en la perspectiva, aún siendo educadores también? Y es que hay un análisis, no sé si estoy mal, un análisis científico que, bueno, o en materias que son por ejemplo, exactas, ciencias exactas, el modelo que te básicamente te ayuda es la transcripción de la pizarra a tu cuaderno. Ahí logras un aprendizaje significativo. Porque ahora simplemente, ¿qué es lo que hacen los estudiantes de este momento? Simplemente sacan el celular, profe, deje tomar la foto, pum, la foto y ya, o sea, y no hay ese... Pero ¿para qué tienes eso? Simplemente para recordarte en su momento. Pero no hay el aprendizaje significativo de que tú transcribes lo que el profesor dice, ¿no? El coger notas, ¿no? El modelo... Que hoy en día ya hemos tratado de eliminar. Es lo que pasa cuando tienes una agenda, ¿no? Escribes. Claro, escribes. A veces ni siquiera te acuerdas dónde está la agenda, pero el hecho de que escribes te permite recordar que tienes que hacer esa actividad. Lo mismo pasa con el conocimiento. Y ya quedas. O sea, la forma en que tú lo hagas, si puedes coger notas en tu teléfono, en lo que sea, en tu tablet, que ahora está mucho más... miren la tecnología, ¿no? Coges la tablet, comienzas a anotar y automáticamente ya la tablet te reconoce los patrones y te transcribe a números bonitos ya como tal. Así tengas una letra pésima. Para mi letra y después ya imprimes en PDF, en PDF y PDF es mejor que el PDF. Ustedes no saben. PDF tiene inteligencia artificial avanzada. La versión pagada es el PDF. Miras ahí cuando tengas sus cuadernos pasar por Impapel comprando. Clientes nuestros, ¿no? Y Un saludo. Mis apuntes se llaman los cuadernos. Y reforzar un poco Súper chévere, también con lo vienen con que stickers. justo con Andrés hablabas el otro día, ¿no? Que tuvimos una pequeña reunión de trabajo. Comprar colores, ¿no? Ah, sí. Comprar colores. El kiwi nos dijo eso. Ah, el kiwi, ¿verdad? El kiwi. ¿Qué va a decir el Andrés? ¿Qué va a hacer? ¿Cómo digas? Sí, justamente kiwi, fue, sí. Sí, escribir con diversos colores, ¿no? Son procesos cognitivos que nunca debemos dejar. Claro, porque el cerebro aprende así. aprendes haciendo. No es porque la tecnología mejoró, el cerebro cambia de otra manera. Creo que los patrones vienen siendo muy similares. Claro, en la evolución del ser humano sí, pero ahí justo es lo que decía Paul Morano, no dejemos la pluma y el papel. Entonces, creo que ahí va ya la parte más reflexiva, ¿no? Más reflexiva. Entonces, tal vez ahí, ¿no? Lo que decíamos, tal vez mandar a hacer un ensayo, listo, pero escribe también lo que... El análisis que análisis, tiene, ¿no? la lógica O sea, que tú entendiste. Para Álvaro, para él. O sea, no decimos Ronis, ¿qué les pareció el...? no decimos que la herramienta está mal, pero la Saber aplicación cómo que lo tú hacer. le das, eso es lo Pero que se debe. para eso debe saber el docente. Claro, conocer el docente. Por eso no se pierdan los cursos de docente, SEOs Plus. Claro. Miren, que este curso lanzamos en SEOs Plus. Ronnie es uno de nuestros Buenísimo, capacitadores. Yo creo que debería inclusive incursar un poco más en el tema de inteligencia artificial para maestros. Y eso que, o sea, yo he entrado a los cursos de Ronnie, son súper chéveres, recomendadísimos. No, o sea, no, como varones, digo. No, o sea, súper chévere, interesante el tema de ChatGPT, de School, del Magic School. Y todo ese tema. Pero yo pienso que un docente, hablando netamente de educación, ya debe estar, creo que debe estar 2 pasos más adelante el estudiante. Y hay veces que el estudiante está 2 pasos más adelante que el profe. Y eso es un problema. E inclusive, bueno, en la universidad, ya en la educación superior, por ejemplo, nos decían, miren, vamos hoy día a hacer un logotipo, digamos. Yo estudié marketing. Los de marketing no hacemos logotipos, que somos diseñadores. Pero una vez un profesor nos hizo hacer un logotipo en Paint. Y después de Paint nos hizo utilizar el PowerPoint. Y luego, o sea, yo nunca recibimos las herramientas de Adobe ni nada de ese tipo de cosas. Pero bueno, ese es otro tema para otra. Para otro podcast. Pero es el tema, o sea, inclusive, o sea, gente que no teníamos idea de qué es lo que quería darnos a impartir el profe. A la larga, o sea, nos dimos cuenta de que o sea, no estaba bien ubicado en la clase el pana.
Entonces, ahí es donde que uno como alumno, creo yo, hablando desde el lado de estudiante, o sea, ya es como que dice, este profe no sabe, así, entonces ya no le paran bola, Valmán, o sea. Claro. Entonces, creo que el profe tiene que La actualización. adaptarse a la jugada, o sea, ya. Pero también sí ser un poco más abierto. Por ejemplo, nosotros terminamos un taller de estrategias metodológicas y dentro de lo que yo te decía, les comentaba, hay una metodología que se llama diseño de pensamiento. Diseño de pensamiento dice que tú abras, dice, la pauta a las posibilidades de acción del estudiante y eso es encontrar varias soluciones a un determinado problema. Es igual, yo les recomendaba a los docentes que asistían al taller, por ejemplo, en el área de matemática, hay 15 casos o 13 casos de factorial, no sé tan bien. Pero, ¿qué es lo que hace el profesor? Yo aprendí un solo paso, pues ese quiero enseñarte. Y así tienes que enseñar. Sí. No, podríamos nosotros hacer un proyecto, ¿para qué? Para que el estudiante busque cuál le favorece al estudiante. Y listo, yo quiero es que aprendas. Así sea a tu manera. Y hay profes cerrados, ¿no? Ojo con eso. Hay sí. profes cerrados en que dicen, no, y miren, por ejemplo... Si no hace el proceso como yo. He conocido casos Así en como los el cuales profe dicen... Manolo de YouTube, por ejemplo, que te enseñan los Julio, los profe. ejercicios. Julio Profe. Julio Profe. Gracias para a los- Julio, profe, Para los, ¿Quién es Manolo? los que estudiamos ingeniería, Julio Profe es nuestro Dios, ¿no? ¿Cómo era? No, claro, exacto. Y eso que yo estudié ingeniería en marketing. Es que la parte ahí es donde el profe te va y te enseña un método, pero tú le traes el otro y el profe es tan cerrado que te dice, no, tienes 0 porque yo no te enseñé así. Y esa es la parte en la que deberíamos cambiar. Es que vos no le viste a Julio, profe, Andrés, porque en ese tiempo cuando vos estudiabas todavía ni YouTube salía. Baldor daba clases. No, eso no. El barbón ese del libro, no. Baldor era mi profe. Bueno, ya estamos al final Ya. de este podcast, ya nos hemos alargado bastantísimo. Yo pues quiero agradecerles a todos los líderes de SEOs Plus que nos han sintonizado el día de hoy. Pues mi nombre es Ronnie Naranjo, soy la producción y paso ahí con ustedes para que se den sus últimas palabritas. Listo, entonces muchísimas gracias a toda nuestra comunidad por sintonizarnos una vez más. No se olviden, por favor, estamos lanzando varios talleres. De igual manera tenemos un taller increíble que es TICS para docentes que vamos a trabajar a finales de agosto. Están pendientes acá en Facebook, estamos promocionando constantemente talleres gratuitos. El objetivo principal es que usted conozca un poquito más y se vaya actualizando con nosotros. De mi parte, gracias Ronnie por todo el conocimiento que el día de hoy hemos aprendido muchísimo. Gracias a producción. Alvarito. Sí, bueno, de igual manera invitarles a nuestros cursos. Recuerda la importancia de estar actualizados y también invitarte que vamos a lanzar un curso presencial. También. El 24 de agosto vamos a hacer un seminario. Se va a llamar El Arte de Enseñar, así que va a estar varias temáticas sobre educación actuales, súper chéveres. Va a estar Ronnie también como capacitador, nos va a contar un poquito más sobre esto de la inteligencia artificial. Así que pues invitados, va a ser en la ciudad de Riobamba. Síganos en nuestras redes que ya daremos mayor información, pero no te lo puedes perder. De igual manera, todos los cursos virtuales que estamos realizando cada semana, Y 2 avales cada semana. académicos también. Sí, con avales académicos, todo lo que tú necesitas para seguir siendo ese profe diferente. Así que muchas gracias por habernos sintonizado. Ha sido una gran Lluvia de de aprendizaje, de ideas. Así que unas palabritas, Ronnie, para que ya te despidas. Sí, bueno, a todos muchísimas gracias por esta invitación también aquí a SEOs Plus, por tomarme en cuenta en este podcast que nosotros, este conversatorio que hemos tenido. También a todos los usuarios que manejan esta inteligencia artificial, buena herramienta, solamente tengan la capacidad de discernir también la información y el uso mejor de esta inteligencia artificial que está abierta ya para todos. Así que un abrazo gigante, muchas gracias a ustedes, Isra, a la producción, Tocayo, Ronnie, Tocayo, y a Alvarito que está aquí en este podcast también. Muchísimas gracias. Perfecto. Listo, y No no se se olviden olviden, que somos SEOs Plus, mejor. imposible. En la calle me conocen como el hip hop, the real dance crib. La cara de los jóvenes del país es el turro más pegado. What the fuck is this? Si tu número es contado. SEOs Plus. Mejor imposible.